Una vez más, Epístola de Santiago, capítulo 2, del 1 al 7. Una fe viva, vida de la Iglesia, parte 1. Vamos a leer el texto que dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidura andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre: estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo mi estrado, ¿no hacéis distinción en vuestros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Versículo 5 de Santiago 2. Hermanos míos, amaos, oíd, no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que seáis ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman. Pero vosotros habéis afrentado al pobre, no os oprimáis los ricos, y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Hemos leído el capítulo 2 del 1 al 7. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por estar reunidos para escuchar en este estudio, Señor, que estamos iniciando lo que es el capítulo 2 de Santiago. Señor, danos sabiduría e inteligencia y también para ponerlo por práctica. Bendice a los hermanos que estamos presentes, pero también a aquellos que no han de poder participar. Gracias, Señor amado. Amén. El texto comienza: hermanos míos. Este comienzo del texto nos habla del aprecio del apóstol Santiago que tenía hacia sus santos hermanos de la congregación en unidad y amor fraterno, donde también son hermanos que tienen frutos y que hacen la voluntad de Dios. Al comenzar con la palabra hermanos, habla de una hermandad tanto en el verso 1 y 5, que nos habla también de otra hermandad. Sabemos qué significa una hermandad. No hablo de la hermandad de sangre porque quizás no sea cristiano, pero tiene intenciones pecaminosas quizás. Una hermandad es como nos dice el libro de los Hechos, capítulo 2, del 44 al 47, las partes de ella. Así es, y no lo vamos a leer. Todos los que habían creído estaban juntos, o sea que estaban unidos y cercanos. Segundo, y tenían en común todas las cosas. Se compartían las cosas en las necesidades. 45 de Hechos 2, que nos dice, como punto 3, y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. En esta parte no necesariamente se debe de vender algo propio. En nuestra actualidad podemos brindar una ayuda a quien la quiera, esto es decir, dar la mano a hermanos y hermanas que están dando ese fruto acorde a los fundamentos bíblicos. Cuarto, y perseveraban unánimes cada día en el templo. Esto es tener comunión, orar, escuchar la Escritura, entender, aprender y poner por práctica y aconsejar. Quinto, y partiendo el pan en las casas. En tiempo del apóstol Santiago y Pablo, muchas cosas se hablaban de la Escritura y también la cena del Señor. Todo esto por la persecución del mismo. Sexto, comían juntos con alegría y sencillez de corazón en esta cena del Señor con mucha expectativa, ansioso para disfrutar de la palabra de Dios y de sus hermanos. Séptimo, alabando a Dios. De más es decir que expresaban reverencia, gloria y honor y agradecimiento a nuestro Dios por medio de las alabanzas y también la lectura diaria de la Escritura. Y teniendo favor, a buena voluntad, significa, con todo el pueblo, compartiendo al pueblo las buenas nuevas de Cristo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. A consecuencia del testimonio de la hermandad, la congregación crecía. Así es el ejemplo de lo que nos hace en la primera palabra
hermanos míos, en el comienzo del primer versículo de Santiago 2. Y sigue el texto: que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de persona. El apóstol Santiago nos insta en esta sección del texto que por medio de la fe en Cristo somos iguales al resto de los hermanos y que no seamos altivos, mirando con ojos arrogantes a los demás de los hermanos, por tener fe por medio de Jesucristo. Cada hermano debemos de demostrar amor, fortalecernos en fe para expandir el reino de nuestro Señor Jesucristo. La frase hacer acepción de persona se encuentra frecuentemente en muchas Biblias que dicen obrar con parcialidad a favor de alguien porque es rico o influyente o popular. Es una falta que toda la Biblia condena insistentemente. Los líderes ortodoxos judíos no tuvieron más remedio que admitir que Jesús no hacía acepción de personas, Lucas 20:21 y Marcos 12:14 y Mateo 22:16 como referencia, nos dice Berkeley en su comentario. Después de la visión del liderazgo con animales limpios, quedó inmundo, dice Pedro el apóstol, aprendiendo que Dios no hace acepción de personas, allí en Hechos 10:34, cuando vio la visión en ese lienzo. El apóstol Pablo estaba convencido de que los judíos y los gentiles reciben el mismo juicio de Dios, porque Dios no tiene favoritismo. Romanos 2:11. Esta es una verdad en la que el apóstol Pablo insiste a menudo, Efesios 6:9 y Colosenses 3:25. La palabra original es curiosa, prosolempepsia. El nombre viene de la expresión prosopon, lambaneis. Prosopon es la cara y lambaneis quiere decirnos que es levantar. La expresión griega es una traducción literal de la hebrea nasa banim, que quiere decir exactamente lo mismo. El levantar la cara de alguien en lugar de hacer que bajara la cabeza o que se le cayera la cara de vergüenza. Era tratarle favorablemente. En su origen no era una expresión mala, dice Berkeley en su comentario. Simplemente quiere decir aceptar a una persona como buena. Malaquías pregunta si el gobernador le caerán bien y aceptarán las personas de lo que le traigan regalos indignos, Malaquías 1:8. Pero la expresión adquirida rápidamente un sentido malo. Pronto llegó a significar no tanto el favoritismo de una persona como dejarse uno influenciarse indebidamente por la propia sociedad, el prestigio o el poder o la riqueza de una persona. Malaquías pasa a condenar ese mismo pecado cuando Dios acusa a su pueblo de no cumplir su ley y de ser parcial en los juicios, según Malaquías 2:9 como referencia, nos dice Berkeley. La gran característica de Dios es su absolución imparcial. En la ley estaba escrito: no cometerás injusticia en el juicio, ni favoritismo al pobre, ni complacencia al grande, con justicia juzgarás a tu prójimo. Levítico 19:15. Aquí se hace hincapié en algo que es de capital importancia. Un juez puede ser injusto tanto por someterse al poderoso como para presumir de favores al pobre. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo condenan la parcialidad en el juicio y el favoritismo en el trato que proviene de darles una importancia indebida a la posición social, riqueza o influencia, nos dice Berkeley. Es una falta a la que todos somos más o menos propensos. El rico y el pobre se encontraron, a ambos los hizo el Señor, dice Proverbio 22:2. Haremos bien en recordar que es tan discriminatorio consentir a la multitud como doblegarse al tirano, así nos dice Berkeley. Veamos ahora los textos 2 al 4 de Santiago 2.
Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestidura andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y al decir siéntate tú aquí en buen lugar, y decid al pobre estate a tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? El alerta que nos hace el escritor es un tirón de oreja en verso 2 al 4. ¿Cuántas veces he visto a un hermano que viene con ropa limpia pero muy usada y quizás es la única que tiene? Y los líderes o personas o nosotros esquivamos para no saludarlo, o en la calle misma conocemos a alguien que no es cristiano y es pobre y cambiamos la acera para no cruzarnos. Imagínense cómo vamos a hacer si estamos evangelizando y hablar frente a ellos. El Señor no mira si está bien vestido, como nos dice el apóstol Santiago, sino el corazón. Él ya sabe de antemano desde el día que lo escogió y sabemos cómo piensa y actúa. Allí en 1 Samuel 16:7 tenemos un ejemplo. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a los grandes de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Cristo quiere que miremos el corazón de la persona. Esto lo veremos por medio de sus frutos, y no hablo de lo rico o pobre, o de lo que ofrende en la congregación o la sociedad, llamándolo muchas veces un filántropo. Y está lejos de ser un cristiano, un Cristo pequeño, o sea, ser como Él. Hasta la ruptura definitiva entre los judíos y los cristianos, tanto los judíos cristianos como los no cristianos usaban, al menos con frecuencia, la misma palabra para referirse a su lugar sagrado de reunión, nos dice Adamson en su comentario. Como los cristianos no contaban con iglesia en esa época, su lugar de reunión solía ser una habitación grande en la casa de un miembro adinerado, con salones alquilados para el fin. Allí en Hechos 19:9 dice: pero endureciendo algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, donde los forasteros podían asistir libremente a los servicios ordinarios. Debían ser bienaventurados, pero sin servicios ni esnomismos, dice Moffat. En la sociedad romana, los ricos llevaban anillos en las manos izquierdas, con gran profusión, signo de riqueza. Los anillos se usaban con gran ostentosidad. Incluso había tiendas en Roma donde se podía alquilar los anillos para ocasiones muy especiales, dice Heiber en su comentario. El apóstol Santiago tenía ese temor en que el esnovismo pudiera invadir la iglesia. Traza la caricatura de dos hombres que entran en reunión, uno vestido lujosamente y con los dedos llenos de anillos de oro, y el otro como podía. Lo más ostentoso llevaba anillo en todos los dedos menos el corazón, y hasta más de uno en cada dedo, dice Berkeley. A veces hasta alquilaba anillos para lucirlos cuando quería dar la impresión de que era muy rico. Adornemos nuestros dedos con anillos, decía Séneca, y no colocamos joyas hasta los nudillos. Clemente de Alejandría recomendaba que los cristianos no llevaran más que un anillo, y en el dedo meñique debería llevar algún emblema cristiano como una paloma, un pez o un ancla, y se podría justificar su uso si servía para ello. Llega a la reunión un tipo elegante con más anillos que los dedos, y llega también un pobre con la única ropa que tiene y sin joya ni adorno. Al rico se le acomoda serenamente, respetuosamente en lugar especial, mientras que el pobre se le dice que se quede de pie o que se ponga en cuclillas en algún rincón.
no se le ofrece ni un taburete para sostenerse, dice Berkeley en su comentario. No daremos por sentado que se trata de una exageración, si no fijamos en las indicaciones que se dan en algunos libros de orden eclesiástico. Ropes cita un pasaje típico del tratado etíope, Estatuto de los Apóstoles: si entra de un hombre o una mujer vestida de lujosamente, ya sea del lugar o de fuera, que son hermanos, tú presbítero, cuando expongas la palabra de Dios o cuando leas, no hagas discriminación y abandones tu ministerio para asegurarte de que se le asigne buen sitio, sino quédate tranquilo, que ya lo recibirán los hermanos, y si no queda sitio, cualquiera que tenga amor a los hermanos se levantará y les dejará el suyo. Y si un pobre del distrito o de fuera entrare y no hubiera sitio para ellos, tú, presbítero, búscale un lugar de todo corazón, aunque tenga que ser tú el que se siente en el suelo, para que no se le dé la máxima importancia a nadie, nada más que a Dios. Aquí tenemos la misma escena, dice Berkeley. Hasta su sospecha que el que esté dirigiendo el culto se siente inclinado a interrumpir para llevar al recién llegado rico a un sitio honorable. No cabe duda que habría problemas sociales en la iglesia primitiva, dice Berkeley. La iglesia era el único lugar del mundo antiguo en el que no existía diferencia. Al principio tiene que haber habido algún timidez inicial cuando el amo se sentaba en el mismo banco que su esclavo, o cuando llegaba el amo y se encontraba que era su esclavo el que estaba dirigiendo el culto y administrando los sacramentos. La cima entre el esclavo, que para la ley no era más que una herramienta viva, y el amo era tan profundo que causaría problemas por los dos lados. Además, en su principio, la iglesia era predominantemente pobre y humilde, y por tanto, si un rico se convertía y encorvaba a la comunidad fraterna, existía la tentación de darle importancia y darle como un trofeo especial del Señor. La iglesia debe ser el único lugar en que desaparecen todas esas diferencias. No puede haber diferencias de rango o prestigio cuando las personas se reúnen en presencia del Rey de la Gloria. No puede haber diferencia de mérito cuando las personas se reúnen en la presencia de la suprema santidad de Dios. En su presencia todas las diferencias terrenales son menos que polvo, y toda dignidad humana como trapo de inmundicia. En la presencia de Dios, la humanidad es solo una. La palabra diakritete puede tener dos significados desde el griego al español. Primero, puede querer decir: he estado dando bandazos en tus juicios si acudes a esa manera. Es decir, si tratas con manos honorosas a los ricos, estás fácilmente entre las escalas de valores del mundo y de la de Dios, y no puedes estar seguro de cuál es la que debe aplicar. Segundo, puede querer decir: eres culpable de hacer diferencia de clase y no debes existir en la comunidad cristiana. Prefiere el segundo significado, porque el apóstol Santiago pasa a decir: si obráis así, sois como jueces que tienen malos pensamientos. Es decir, estáis quebrantando el mandamiento que dijo: no juzguéis y no seréis juzgados, Mateo 7:1, así nos dice Berkeley. Veamos ahora el versículo 5 al 7. Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? ¿Cuántas veces vimos en la Escritura, la Biblia, que Cristo vino para todos, no importando quién sea, para pobre y rico?
de color de piel. Desde el punto de vista de Dios, todas las personas son pobres de espíritu y no vale nada su estatuto social, en que una universidad o no, lo que estudiaste o quién te casaste o con qué familia has nacido. Nada de esto le importa al Señor. Y lo sabemos por lo que ya hemos leído y es real, hermanos, no es un juego. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, así nos dice Mateo 19:24. En el tiempo de la ciudad, como Jerusalén u otras que eran amuralladas, en la noche cerraban las puertas gigantes donde al estar abierta pasaban los comerciantes a caballo e inclusive las personas, pero en la noche se abría una puerta pequeña para que entraran las personas que deseaban hospedaje y muchos de ellos venían en camello. Estos muchos de las veces tenían que entrar de rodillas por esa pequeña puerta y era eso de que hablaba el Señor Jesucristo en el texto leído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio, nos dice Mateo 11:5. El rico puede confiar en él, pero el pobre no tiene ninguna fortaleza donde refugiarse, excepto los dos fuertes brazos de Dios. No hay nada que los hombres teman más que la pobreza. Quebrantarán todos los mandamientos del decálogo antes que ser pobre, pero en Dios solo tuvo una oportunidad de vivir nuestra vida y elegir nacer de padres demasiado pobres para presentar más de 2 palomas en su presencia en el templo, dice Mayer en su comentario. La historia de la iglesia demuestra que compartían más personas pobres que ricas han recibido al Evangelio, dice Heber en su comentario. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. No es que Dios haya elegido a todos los pobres del mundo, sino que ha escogido principalmente a ellos, dice Pole. Los pisotearon con los pies del orgullo y la crueldad. Sí, los devoraron, como el pez grande al pequeño. Esto es un pecado contra la gracia, dice Trump. Si los ricos de los que aquí se hablan eran cristianos, entonces se podría decir que blasfeman el nombre de Cristo, cuando con su mal comportamiento hicieron que otros lo blasfemaran. Pero si se refiere a ricos incrédulos, los ricos de aquellos tiempos eran generalmente grandes enemigos del cristianismo, dice Pole. Desde la Escritura, Dios no es parcial contra los ricos, ya que el juzgar desde la ley en base a la Escritura y no la clase social económica de los involucrados. En 1 Timoteo 6:10 dice, porque raíz de toda la maldad es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Dios, decía Abraham Lincoln, tiene que querer mucho a las personas sencillas porque ha hecho un montón. El Evangelio siempre ha conocido prioridades a los pobres. En el primer lugar, el sermón de Jesús en la sinagoga de Nazaret se proclama su fe. Dios me ha ungido para que les anuncie las buenas nuevas de noticias a los pobres, Lucas 4:18. Su respuesta a la pregunta del perplejo Juan de si era él el escogido de Dios culmina en la afirmación, y a los pobres se le proclamará el Evangelio, Mateo 11:5. La primera de las bienaventuranzas fue bienaventurados los pobres en espíritu, porque suyo es el reino del cielo, dice Mateo 5:3. Y Lucas es un más concreto, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6:20 nos dice Berkeley en su comentario. Durante el ministerio de Jesús, cuando le cerraron las puertas de la sinagoga y salió a los caminos,
los cerró y las costas fueron las multitudes de los hombres y mujeres corrieron a los que dirigieron su mensaje. En los días de la iglesia primitiva era a las multitudes a las que se dirigían los predicadores callejeros. De hecho, el evangelio proclamado, que era lo que no les importaba a los poderosos ni a los ricos, lo que le importaba supremamente a Dios, porque hermanos, tened presente quiénes sois los que Dios ha llamado, decía el apóstol Pablo. No había mucho entre vosotros que fuerais lo que el mundo considera sabio, poderoso o dice 1 Corintios 1:26. No es Cristo y la iglesia, dice Berkeley, no quiere que los grandes y los ricos y los sabios y los poderosos tengan estar en guardia contra la curiosidad contraria, como ya hemos visto, pero estaba claro que el evangelio ofrecía tanto a los pobres y exigía tanto a los ricos, que eran los pobres los que estaban más dispuestos a entrar en la iglesia y a escuchar las buenas nuevas. Era también la gente corriente la que escuchaba a Jesús de buena gana, y el joven rico el que se retiró con tristeza porque tenía muchas posesiones. Santiago los cierra la puerta a los ricos, ni mucho menos. Está haciendo que el evangelio de Cristo les resulte especialmente atractivo a los pobres, porque son bien recibidos los que no tenían a nadie que le recibiera, y porque se siente apreciado a lo que el mundo considera que no vale nada, dice Berkeley en su comentario. En la sociedad en la que vivía el apóstol Santiago, los ricos oprimían a los pobres, los arrastraban a los tribunales, cobrando sus deudas, en el límite inferior de la escala social. La gente era tan pobre que duraba apenas podían vivir, y los prestaban a ellos y despreciaban. En el mundo antiguo existía la costumbre de arresto sumario. Si un acreedor se encontraba con su deudor en la calle, le podía agarrar por el cuello o de la ropa, casi ahogándole, y llevarle a rastros literalmente al tribunal. Eso era lo que los ricos hacían con los pobres. No tenían compasión, querían hasta el último centésimo. No es la riqueza lo que condenaba el apóstol Santiago, sino la conducta de los ricos despiadados. Eran los ricos los que blasfemaban el nombre que invocaban los pobres, dice Berkeley. Tal vez se refiere al nombre de cristiano que los de Antioquía les pusieron de mote burlesco a los seguidores de Cristo, que puede que fuera el nombre de Cristo que se pronunciaban sobre los cristianos en el bautismo. La palabra que usa el apóstol Santiago es epikaleistei, que era la que usaban cuando una mujer tomaba el nombre del marido al casarse, o un chico al que se ponía el nombre del padre cuando le reconocía. El cristiano toma el nombre de Cristo, se llama cristiano por su relación con Cristo, como si en el bautismo naciera y fuera reconocido como miembro de la familia de Cristo. Los ricos y los amos tendrían muchas razones para injuriar al hombre cristiano. Un esclavo que se hacía cristiano daba muestra de una nueva identidad. Ya no se arrastraba ante el poder de su amo. El castigo dejaría de admitirse y aparecería ante el amo revestido de una nueva personalidad, nos dice Berkeley. Tendría una nueva honradez. Eso era un esclavo, pero quería decir que ya no sería un instrumento dócil de su amo para las acciones bajas y miserables como tal vez lo había sido antes, dice Berkeley. Tendría un nuevo sentido en la adoración e insistía en dejar su trabajo temporalmente el día del Señor para ir al culto con el pueblo de Dios. Al amo no le faltaría razón para insultar el nombre de cristiano y para maldecir a Cristo. Así termina Berkeley lo que hemos visto desde el versículo 1 al 7 del capítulo 2. Y terminamos orando, hermanos. Señor, te agradecemos una vez más
por tu gran amor y misericordia, por estar abriendo tu palabra y también hablando de ella y aprendiendo, Señor, que tú tienes consideración por cada uno de nosotros y dándonos, Señor, según en nuestra necesidad, tu favor, Señor. Señor, te pedimos por los hermanos que están presentes y por aquellos que no han podido estar, pero también, Señor, por aquellos que van a escuchar el audio. Te agradecemos, Señor, también, y te agradecemos, Señor, que tú suplas las necesidades tanto espiritual como física de cada uno de nosotros. También te pedimos por la iglesia perseguida y despreciada en diferentes puntos del mundo, Señor. Gracias, Señor, por sostenernos en tu amor y te agradecemos. Amén. Saludos a todos, bendiciones. Hoy seguimos con la epístola a Santiago, una fe viva, vida de la iglesia, parte 2. Vamos a ver desde el versículo 8 hasta el 26. En este caso vamos a escuchar todo el audio de lo que es este capítulo para tener como referencia de lo que estamos tratando en Santiago, capítulo 2. Y luego vamos a analizar desde el 8 hasta el 26. Para mí es un privilegio poder estar con ustedes leyendo la palabra de Dios, la Biblia. Lo estamos haciendo en el Nuevo Testamento. Carta de Santiago, capítulo 2. Repito la cita bíblica para que usted pueda buscarla en su Nuevo Testamento de la Biblia. Santiago, capítulo 2. Dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos? ¿Y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras?
Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hemos leído Santiago 2, una fe viva, vida de la Iglesia, parte 2. Antes de ingresar, vamos a pedir a nuestro amigo pastor Gustavo que esté orando para iniciar el estudio de esta noche. Muy bien, amada Iglesia, oremos al Señor. Padre Santo, gracias por el privilegio que tenemos de estar unidos, Señor, en un mismo espíritu, para estudiar tu bendita palabra. Y a posterior, Señor, nuestra reunión de oración. Bendice a tu siervo, traerá el estudio, Padre, y que podamos, Señor, poner en práctica todo lo que aprendamos en este día y siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Bienvenidos todos. Dice así el versículo 8, donde vamos a empezar a estudiar, ya que la semana pasada hemos estudiado desde el 1 hasta el 7. Dice así el verso 8, si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura. Estamos viendo el capítulo 2 de Santiago. El escritor nos informa que los judíos que se congregaban seguían apegados a la ley, ya que veían a un prójimo en el estatus que ellos regían, es decir, entre los ricos, a la ley no cumplían en este aspecto. Hermanos, el prójimo no es solo la persona pobre, es también la que es rica cuando el problema hinca en lo espiritual y afecta el alrededor de dicha persona. Eso ocurre también en nuestra sociedad. Amarás tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Este es el primer mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, donde amarás a Dios con toda tu mente, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. De más es decir que el segundo mandamiento depende del primero. Una de las preguntas que surge es, ¿quién es el prójimo? En Lucas 10:29, él queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es el prójimo? Son todas las personas sin acepción, judíos, griegos, incluso a nuestros enemigos. En Mateo 5:43 al 47 nos refiere, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que se aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Verso 45 de Mateo 5, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malo y bueno, y que hace llover sobre justo e injusto, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también al mismo los publicanos? Verso 47 de Mateo 5. Y si saludáis a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Hemos leído Mateo 5, 43 al 47, referente al texto antes mencionado en el versículo 8. También tenemos como referencia Juan 13, 34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Juan 14, 15. Si amáis, guardad mis mandamientos. Verso 9 de Santiago 2. Pero si hacéis acepción de persona, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Este mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, es la ley real, no solo porque os ordenado por Dios y proceder de su real autoridad sobre los hombres, sino porque es tan útil, adecuada y necesaria para la condición actual del hombre. Damos el epíteto real a todo lo que es excelente, noble, grandioso y útil, dice Clark en su comentario. Versos 10 y 11 de Santiago 2. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere
en un punto, se hace culpable de todos, porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Santiago el apóstol nos advierte y nos abriga contra la obediencia seleccionada en la clase de escoger el mandamiento de Dios. Se debe de obedecer y no decir a los mandamientos este sí, este no. Es todo y todo, en la mirada de lo que estamos viendo. Quien cumple un mandamiento y otro no, desobedece, quebrantando todos ellos. Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís os será medido, dice Mateo 7:2. Quebranta toda la ley, aunque no toda la ley, así como quien quiere el brazo de un hombre quiere quebrarlo de todo un hombre, aunque no a todo el hombre lo quebró, dice Paul en su comentario. Un ejemplo para lo que hemos leído. También se llama ley de libertad, porque lo regerente la cumbre de la libertad y la voluntad para quienes no es un cargo ni una esclavitud, dice Trump. La ley de libertad define nuestra relación con Dios y con el hombre como una relación regida por el amor. Hablar y actuar bajo ese impulso es ser verdaderamente libre. Si se desobedece esa ley, si no se muestra misericordia, entonces el juicio basado en esa ley no mostrará misericordia, dice Morgan en su comentario. Es decir, el hombre misericordioso se gloria como alguien que ha recibido misericordia y no será condenado, porque la misericordia de Dios se regocija contra los pecados del hombre como contra un adversario al que ha sometido y pisoteado, dice Trump. La conexión de este pensamiento, de estos versículos, con el anterior es la siguiente. Santiago, el apóstol, ha condenado la actitud de los que tratan con un respeto especial a los ricos y que tendrán en su iglesia. Pero podrían contestarle: la ley me manda a mi prójimo como a mí mismo. Por tanto, tenemos la obligación de recibir constantemente a lo que viene a la iglesia. Está bien, respondió Santiago, el apóstol, si trata con cortesía a esas personas, porque la ama como a ti mismo, y le da la bienvenida que querráis que te dieran a ti en su caso, eso está bien. Pero si le das una bienvenida especial porque es rico, ese acto de discriminación es pecado, y lejos de estar guardando la ley, lo que está haciendo es quebrantándola. Tú no amas al prójimo, porque no te tratas con desprecio al pobre si le amas. Lo que amas es la riqueza, y eso sí que no es lo que manda la ley. Santiago el apóstol llama al gran mandamiento de amor al prójimo como a nosotros mismos la ley que rige, dice Berkeley. Eso puede querer decir varias cosas. Puede querer decir que la ley es suprema y excelente, o que la ley del rey es para reyes, o la reina de todas las leyes, o la ley que hace reyes a los hombres y que es digno de reyes. El cumplir es la ley suprema, es llegar a ser rey de uno mismo y un rey entre los demás. Es una ley diseñada para los que tienen una dignidad regida y que se le confiere a las personas, dice Berkeley. Santiago el apóstol prosigue estableciendo un gran principio acerca de la ley de Dios. El quebrantar cualquier parte de ella es ser un transgresor. Los judíos solían considerar la ley como una serie de mandamientos independientes. El guardar una era adquirida un crédito, el quebrantar era incurrir en una deuda. Uno podía sumar las que guardaba y restar las que desobedecían y tener un balance positivo o negativo. Había un dicho rabínico que decía: al que solo cumple una ley se le asigna una cosa buena, se le alarga la vida y heredad de la tierra. También muchos rabinos mantenían este dicho: el sábado pesa más que todos los demás preceptos. Por tanto, el que guardaba el sábado era como si hubiera cumplido toda la ley.
Santiago el apóstol veía que la totalidad de la ley era la voluntad de Dios. El quebrantar cualquiera de sus partes era infringir esa voluntad y por tanto comete un pecado, dice Berkeley en su comentario. Eso no cabe duda de que es cierto, el quebrantar cualquier parte de la ley es ser un transgresor en principio. Hasta bajo la ley humana uno es considerado culpable cuando ha cumplido una ley determinada. Así es que el apóstol Santiago, no importa lo bueno que sea en otras áreas, si hace discriminación cuando trata a las personas, has actuado contra la voluntad de Dios y has quebrantado su ley. Hay aquí un gran verdad que es pertinente y práctico. Podemos expresarla más sencillamente. Uno puede ser casi todos los sentidos de una buena persona, pero se puede echar a perder solo por una falta. Puede que sea moral en sus acciones, puro en sus conversiones, meticuloso en la religión, pero si se rige y antipático e intolerante e increído, eso echa a perder todas sus virtudes, así nos dice Berkeley. Haríamos bien en recordar que aunque pretendamos haber hecho muchas buenas obras y haberse resistido muchas malas influencias, puede que haya algo en nosotros que estropee todo lo demás, así nos dice Berkeley. Veamos ahora los versos 12 y 13 del capítulo 2 de Santiago. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgado por la ley de la libertad, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Al llegar al final de esta sección, el apóstol Santiago le recuerda a sus lectores dos grandes hechos de la vida cristiana. Primero, el cristiano vive bajo la ley de la libertad y es de acuerdo con ella cómo se le juzgará. Lo que quiere decir es lo siguiente: al contrario que los fariseos y los judíos ortodoxos, el cristiano no es una persona cuya vida se rija por las presiones exteriores de toda una serie de reglas y de normas que se le impone desde fuera, sino por la obligación interior del amor, así nos dice Berkeley. Sigue el buen camino, que es el del amor de Dios, y sus semejantes, no porque se lo imponga ninguna ley externa o porque la aterre la amenaza de los castigos, sino porque el amor de Cristo que tiene en él corazón le hace desearlo. Segundo, el cristiano debe tener siempre presente que solo él que tiene misericordia encontrará misericordia, dice Berkeley en su comentario. Este es un principio que se encuentra en toda la Sagrada Escritura. Ben Sirá escribe: perdonarle a tu prójimo el perjuicio que te ha causado, para que también a ti se te perdone tus pecados. Una persona le tiene odio a otra y busca el perdón de Dios. No tiene misericordia de uno que es como él y pide perdón por sus propios pecados. Jesús decía: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Mateo 5:7. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no les perdonáis sus ofensas a vuestros semejantes, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras, dice Mateo 6:14. No juzguéis, sino se os someterá a juicio, porque el juicio que se os aplicará será el que hayáis pronunciado vosotros, dice Mateo 7:1. Y también nos cuenta Jesús la sentencia en condenatoria que le cayó al siervo que se enojó a perdonar a su consiervo, aún su amo le había perdonado a él una deuda mucho mayor. Y termina la parábola diciendo: eso es lo que os hará vuestro Padre Celestial cada uno de vosotros, si no perdonáis de corazón vuestros hermanos. Mateo 18, 22 al 35 como referencia nos dice Berkeley. La enseñanza en la Escritura es unánime en el sentido de que el que quiera que sea tenga misericordia de él,
deberá tenerla de sus semejantes. Y Santiago, el apóstol, llega aún más lejos, porque acaba diciendo que la misericordia triunfa en el juicio, con lo que quieren decir que el día del juicio, el que haya tenido misericordia, verá que su misericordia ha llegado a borrar sus propios pecados, nos dice Berkeley. Los versos 14 veremos de capítulo 2 de Santiago. Hermano mío, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Dios no prueba a nadie con el mal ni para la fe. Eso es una mentira de boca de personas que no entienden la Escritura. Las pruebas o tentaciones no son de parte de Dios ni tienta a nadie, sino nuestra concupiscencia. Dice Gálatas 5, 24 al 25, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y el mundo pasa y su deseo, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice 1 Juan 2:17, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada en su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificamos, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 1 Tesalonicenses 4, 5 al 7. El apóstol acaba de declarar que quien son inmisericordiosos con los hombres se encontrará que Dios es severo con ellos mismos y recibirán un juicio sin misericordia. Los profesantes hipócritas se jactarán de su fe como suficiente para protegerlos de juicio, porque descubrirán la práctica y la santidad y la justicia, dice Paul en su comentario. Es decir, su profesión de fe, pues no se dice que tenga fe, sino que dice tengo fe, dice Clark. Verso 15 al 17 de capítulo 2 de Santiago. Y si un hermano o una hermana está desnudo y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le decís, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obra, es muerta en sí misma. Bajo estos dos conceptos de desnudez y hambre, comprende todas las calamidades de la vida humana, que pueden aliviarse con la ayuda de otros, así como el alimento y la ropa contienen todos los provechos y comodidades comunes de la vida, nos dice Paul en su comentario. Pretende tener fe sin obra de caridad ni misericordia es completamente vano, pues así como la fe, que es un principio en la mente, no se puede discernir sino por su efecto, es decir, las buenas nuevas. Quienes no tienen buenas obras presumibles no tienen fe. ¿Cuáles son algunas señales de la fe salvadora? Primero, es una fe que no mira a sí mismo, sino a Cristo. Segundo, es la fe que está de acuerdo con la palabra de Dios, tanto interiormente como de la palabra. Tercero, esta fe que en sí mismo no es una obra que merezca recompensa de Dios, en este sentido es simplemente negarse a personas que Dios es un mentiroso y que él mismo no es una buena obra, simplemente la ausencia de una obra pecaminosa. Cuarto, es una basada en lo que Jesús hizo en la cruz y en la tumba vacía. Quinto, es la fe que se expresa naturalmente en el arrepentimiento y en las buenas obras. Sexto, es la fe de la que a veces pueden dudar, sin embargo, las dudas no son mayores ni más permanentes que la fe. Esta fe puede decir, Señor, creo, ayúdame en mi incredulidad. Séptimo, es la fe que quiere que otros lleguen a la misma fe. Octavo, es la fe que dice más que Señor, Señor, como Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Punto 9. Es la fe que no solo oye la palabra de Dios, sino que la pone en práctica, como en Mateo 7, 24 y 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye esta palabra y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Los 9 puntos hemos sacado del comentario de David Guzzi, que nos indica de los versículos que hemos leído. El apóstol Santiago no quiere decir que somos salvos por medio de la fe más obra, no, porque se contradice con toda la Escritura. Lo que quiere decir el escritor es que la obra no es la raíz de la salvación sin la fe, y la obra es resultado de la misma. No es la causa, sino el efecto, dice William MacDonald en su comentario. Veamos ahora los versículos 18 y 19 del capítulo 2 de Santiago. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Se podría decir que hay hermanos que se ocupan de tener fe y otros de tener obra, pero Santiago el apóstol no permitía estos tipos de pensamientos donde no podemos ver su fe, porque es algo no es tangible, pero la fe de cómo resulta fruto es algo claro y lógico humanamente, porque así pensamos cuando leemos estos versos. Leamos ahora el verso 20 hasta el 24 de Santiago 2. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por la obra Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por la obra? Y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El apóstol Santiago fija su mirada en el Antiguo Testamento para hablar de una fe viva. Abraham fue justificado mucho antes de ofrecer a Isaac en el altar allí reunido. Abraham se cimentó en la promesa de lo que Dios le había dicho y no en el sacrificio de su hijo. El patriarca dio puesta la fe en Dios. Jehová proveerá. Aquí hay una prueba de que la fe no puede existir sin la acción en la obra de justicia. Su fe en Dios no le habría servido de nada si no se hubiera manifestado mediante obra, dice Clark. Es la fe la que justifica al hombre, pero son las obras las que justifican la fe para que sea justa y real, salvadora y justificada, dice Trump en su comentario. Como dijo Charles Spurgeon, la gracia que no cambia mi vida no salvará mi alma. Veamos ahora el versículo 25 al 26. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obra cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Santiago el apóstol, al exponer a dos personajes que conocemos bien por los textos del Antiguo Testamento, pero el fin era para que los judíos entendieran que la buena nueva de Cristo no es solo para los judíos, sino para los gentiles también. Sabemos que los judíos no tratarían con el oficio de Rahab, pero
ella resguardó en su hogar en Jericó. Su fe demostró ser una fe viva y eficaz, podríamos decirlo. Por lo tanto, si no se presenta obra, es prueba de que la fe profesada está muerta. Observa que Santiago el apóstol no niega que sea fe, simplemente indica que no es la fe correcta, no es una fe viva ni puede salvar, dice Burdick en su comentario. Al terminar, veamos a un árbol de naranja, mandarina o de lo que a usted le guste. La vida está en sus raíces, cimentada en la tierra firme, dando vida por medio de su savia para todo el tronco, la rama, su corteza, y cada temporada da su fruto necesario. El hombre no es justificado solo por la fe, es decir, por un conocimiento simple y vacío de Dios. Es justificado por la obra, es decir, su justicia se conoce y se prueba por sus frutos, dice Calvino, en este término de estudio bíblico. Y oramos así: Señor, te damos gracias una vez más porque podemos abrir tu palabra, pero también, Señor, comprender más de lo que el apóstol Santiago nos quiso decir desde el versículo 8 al 26. Gracias, Señor, porque sabemos que la obra está en ti, muriendo allí en la cruz, pero también, Señor, resucitando para una vida plena, una vida eterna que nos das a cada uno de lo que tú has elegido desde el fundamento del mundo. Te agradecemos, Señor, porque comprendemos cada área de lo que tú nos has permitido estar. También, Señor, te pedimos por los hermanos que están presentes y por aquellos que no van a estar.